no se modifique la escena del crimen, ¿no? Estamos revisando el artículo 231 bis, ¿no? Modificado por la ley 1173 respecto a lo que es las medidas cautelares, ¿no? También se puede prohibir la comunicación con personas determinadas entre coimputados cuando exista más de un imputado para evitar, digamos, que se pueda obstaculizar la investigación, que igual se comunique con la víctima para hostigarla, amedrentarla, tampoco puede comunicarse con los peritos, testigos, etcétera, ¿no? Con la misma visión de que no obstaculiza la investigación. 6. Fianza personal u económica o fianza económica podrá ser prestada por el imputado o por otra persona mediante depósito de dinero, valores o constitución de prenda o hipoteca. En esos casos, la fianza personal o económica puede ser realizada por tercera persona, ¿no? Que obviamente se va a fijar un monto de dinero o pueden ser bienes o títulos, valores como señala. Numeral 7. Vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico de vigilancia, rastreo o posicionamiento de su ubicación física sin costo para este. ¿Alguna vez han debido escuchar sobre los grilletes electrónicos? ¿No? A eso se refiere el inciso 7, ¿no? Que se le puede poner tanto en la mano, en la muñeca como en la pierna, un dispositivo que pueda establecer constantemente su ubicación. Numeral 8. Prohibición de salir del país o del ámbito territorial que se determine sin autorización judicial previa, a cuyo efecto se ordenará su arraigo a la autoridad competente. También se puede determinar el arraigo, ¿no? Normalmente se notifica a migraciones para que éste no pueda salir de Bolivia. Pero sabemos muy bien que esto solo ocurre cuando se sale por vía aérea. Muchas personas salen caminando, ¿no? Por las fronteras. 9. Detención domiciliaria en su propio domicilio o en el de otra persona, sin vigilancia o con la que determine el juez o el tribunal. Si el imputado no puede proveer de sus necesidades económicas a las de su familia, la juez o el juez o el tribunal podrá autorizar que sea ausente durante la jornada laboral. En estas circunstancias, ¿no? Cuando estamos hablando de una detención domiciliaria, el juez puede ordenar que el imputado, pese a que tenga una detención domiciliaria, pueda salir a trabajar, ¿no? Numeral 9. Detención domiciliaria en su propio, perdón, 10. Detención preventiva únicamente en los casos permitidos por este código. Parágrafo segundo. Siempre que el peligro de fuga o la obstaculización puedan ser evitado razonablemente por la aplicación de otra medida menos gravosa que la detención preventiva, el juez o tribunal deberá imponer alguna de las previstas en los numerales 1 al 9 del párrafo precedente. Parágrafo tercero. Cuando el imputado se encuentre en libertad y en la audiencia se determine la aplicación de una medida cautelar que no sea la detención preventiva, la juez o el juez o tribunal mantendrá su situación procesal y le otorgará un plazo prudente debidamente fundamentado para el cumplimiento de los requisitos o condiciones a las que hubiera lugar. Parágrafo cuarto. Es decir, cuando el imputado se encuentre en libertad y se le vaya a dar algunas medidas cautelares, se le va a dar un tiempo prudente para que pueda presentar, ¿no? La fianza o el arraigo u otras circunstancias que determine
el juez, la jueza o el tribunal. Normalmente se les da 15 días, 20 días, dependiendo de la complejidad. Muchas veces, por ejemplo, un arraigo tarda aproximadamente unos 10 días, ¿no? En situaciones normales. En esta pandemia, por ejemplo, los arraigos han estado tardando un poco más, porque obviamente el horario de atención y los procedimientos han sido un poco más restringidos. La carga de la prueba para la acreditación de los peligros de fuga y obstaculización corresponden a la parte acusadora, no debiendo exigirse al imputado acreditar que no se fugará ni obstaculizará la averiguación de la verdad. Este parágrafo quinto es muy importante, ¿no? Aquí se ha ido aclarando ciertos aspectos que antes no estaban claros. ¿Por qué? Porque se buscaba que el imputado garantice, ¿no? Que no se va a fugar o que no va a obstaculizar. Pero en estas circunstancias, gracias a la modificación de la ley 1173, ley de abreviación procesal penal, ¿no? Se tiene ya claro y establecido que el fiscal y la parte acusadora deben demostrar, acreditar, ¿no? Que el imputado está obstaculizando o puede fugarse, ¿no? En esas circunstancias, obviamente, tienen que ser debidamente fundamentados con prueba idónea. El artículo 232 que estamos viendo sobre la improcedencia de la detención preventiva también ha sido modificada y vamos a decir, no procede la detención preventiva, dice, uno, en los delitos de acción privada. No olvidemos, por favor, estamos revisando la ley 1173 ahorita. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o comentario tal vez, por si acaso? Ninguna, ¿no? Vamos a ver la ley 1173 y vamos a ver que la 1226 también va cambiando este artículo 232. Artículo 232 dice improcedencia de la detención preventiva. No procederá a la detención preventiva en los delitos de acción privada, en los delitos que no tengan previsto una pena privativa de libertad, cuando se trate de personas con enfermedades en grado terminal debidamente certificado, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, tiene cáncer o alguna enfermedad terminal, está prohibido su detención preventiva pero tiene que estar debidamente acreditado, ¿no? Cuando se trate de personas mayores de 65 años, también no está permitido una detención preventiva en casos de personas mayores a 75 años. Numeral 5. En los delitos sancionados con pena privativa de libertad, cuyo máximo legal sea inferior a 4 años. Antes se hablaba que los delitos con penas privativas de libertad menores a 3 años no se podía dar una detención preventiva. Se ha modificado. Ahora se ha subido hasta 4 años. ¿Ya? Numeral 6. En los delitos de contenido patrimonial con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior a 6 años, siempre que no afecte otro bien jurídico tutelado. Normalmente, por ejemplo, la estafa es un delito patrimonial. En estas circunstancias ya no se da detención preventiva a aquella persona que haya incurrido en el delito o esté siendo investigado en el delito de estafa, ¿no? Cuando se trate de mujeres embarazadas. 8. Cuando se trate de madres durante la lactancia de hijos menores a 1 año. 9. Cuando la persona imputada sea la única que tenga bajo su guarda, custodia o cuidado a una niña o niño menor de 6 años o a una persona con un grado de discapacidad que le impida valerse por sí mismo. Parágrafo segundo. En los casos previstos en el parágrafo procedente y siempre que precedente, perdón,
y siempre que concursan los peligros de fuga y obstaculización únicamente, se podrá aplicar las medidas previstas en los numerales 1 al 9 del artículo 231 bis, presente código, los numerales 4, 5 y 6, parágrafo primero del presente artículo, no se aplicará como causal de improcedencia de la detención preventiva cuando se trate de alguno de los siguientes delitos: delitos de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños y adolescentes, mujeres y adultos mayores; de contenido patrimonial que se ejerza con violencia física sobre las personas; de contenido patrimonial con afectación al estado de corrupción o vinculado. Entonces, en este caso, el artículo 232, que antes, si podemos revisar sus códigos de procedimiento penal, ¿no? El artículo 232 era bastante sencillo, ¿no? Y nos hablaba simplemente de 3 incisos que señalaban que no era procedente la detención preventiva. Se ha aumentado, ¿no?, más incisos y circunstancias en las cuales se prohíbe la detención preventiva. Pero dice también que en casos previstos en el parágrafo precedente, siempre que concurran los peligros de fuga y obstaculización, se podrá establecer de los numerales 1 al 9 de la ley, ¿no?, del artículo 231 bis, ¿no?, que son la fianza, la obligación de presentación, obligación de someterse a cuidado, vigilancia, prohibición de concurrir a determinados lugares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta, por favor? Tienen que estar siempre agarrando su código de procedimiento penal, la ley 1173, y ahora vamos a ver que este mismo artículo 232 ha sido modificado por la ley 1226. Vamos a verlo, por favor. La 1226 dice, artículo 232, procedencia de detención preventiva. No procederá a detención preventiva, dice, en los delitos de acción privada, en los delitos que no tengan previsto la pena privativa de libertad, cuando se trate de personas con enfermedad en grado terminal debidamente certificado, cuando se trate de personas mayores de 65 años, en los delitos sancionados con pena privativa de libertad, cuyo máximo legal sea inferior o igual a 4 años, en los delitos de contenido patrimonial con pena privativa de libertad, cuyo máximo legal sea inferior o igual a 6 años, siempre que no afecte otro bien jurídico tutelado. Cuando se trate de mujeres embarazadas. 8, cuando se trate de madres durante la lactancia de hijos menores a 1 año. 9, cuando la persona imputada sea única persona que tenga bajo su guarda, custodia o cuidado a una niña o niño menor a 6 años o una persona con un grado de discapacidad que le impida valerse por sí mismo. Parágrafo segundo. En los casos previstos al parágrafo precedente, siempre que concurran los peligros de fuga o obstaculización, únicamente se podrá aplicar las medidas previstas en los numerales 1 al 9 del artículo 231 bis del presente código. Parágrafo tercero. Los numerales 4, 6, 7, 8, 9 del párrafo primero del presente artículo no se aplicarán como causal de improcedencia a la detención preventiva cuando se trate de algunos de los siguientes delitos: de lesa humanidad, contra la vida, contenido patrimonial que se ejerza con violencia física sobre las personas, de contenido patrimonial con afectación al estado de corrupción o vinculados, de narcotráfico o sustancias controladas. Se complementa el parágrafo cuarto, dice, en los delitos por violencia familiar o doméstica podrá considerarse la aplicación de una detención preventiva, ¿no? En estas circunstancias, esto se complementa a lo que era la ley 1173.
¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor, de lo que estamos viendo del artículo 231 bis, 232, que es la procedencia de las medidas cautelares personales? ¿Alguna pregunta? Yo les recomiendo siempre, por favor, como estamos revisando la ley, el Código de Procedimiento Penal, la ley de abreviación y la ley 1226, siempre su procedimiento vayan subrayándolo con resaltador y pongan, ¿no? Modificado por la ley 1173, modificado nuevamente por la 1226, para que puedan estudiar de esa manera. Cuidado, por ejemplo, cuando que les diga en el examen, ¿no? Las medidas cautelares, en qué casos no se pueden dar, y usted simplemente me señale lo que dice el Código de Procedimiento Penal. Ahí obviamente estaría mal, porque tendrían que hablarme de las modificaciones de la 1173 y las modificaciones de la 1226. ¿Ya? Está viendo. Gracias por... Listo. Vamos a hacer un corte. Por favor, estén atentos a las de conexión.